Ayer estaba viendo La Nación Más. La Nación Más es el canal del grupo La Nación, del diario La Nación, eh, que ustedes saben, en el último tiempo ha pasado a ser una competencia directa de TN, o competencia en el sentido de que manejan prácticamente la misma agenda, pero bueno, ha puesto conductores muy reconocidos. Algunos dicen que, y los que dicen no son cualquiera, digo, Esmeralda Mitre, una de las herederas del grupo, dijo que Mauricio Macri puso mucha plata allí para bancar esa programación, donde se destaca, entre otros, Jonathan Viale. Ayer en su editorial, Jonathan Viale habló de que el gobierno democrático, no resistiría otras 125. Me llamó la atención, ¿no? Obviamente que estaba hablando de la crisis inaugurada a partir de esta decisión de Horacio Rodríguez Larreta de servir a los intereses de su jefe, de su líder, que es Mauricio Macri. ¿Y por qué digo esto? Vayan y busquen hoy en Infobae una nota de ayer mismo, creo que un tuit del expresidente, felicitando a los papis, a las mamis, a Horacio Rodríguez Larreta, porque se habían plantado frente al gobierno con el tema de la presencialidad y que se había ganado una batalla, ¿no? Releva eso de cualquier comentario sobre los que creen que Horacio Rodríguez Larreta es muy distinto a Macri. Si uno tiene pelo, el otro no. O uno tiene en abundancia y el otro no tanto. No sé cómo decirlo. Pero lo cierto es que diferencias de fondo no hay y el jefe de todo esto se llama Mauricio Macri. Pero bueno, les decía, me llamó la atención. Como uno trabaja con palabras, le presta atención a las palabras, ¿no? Y en este caso, la 125 remite a algo, ¿no? Remite a lo que fue una revuelta, una desobediencia civil durante 4 meses, fogoneada, también yo diría germen constituyente de lo que fue Juntos por el Cambio. Muchos de los líderes de esa revuelta, o casi todos diría yo, militaron por la llegada de Mauricio Macri al poder. Algunos se habrá desmarcado un poquito con la historia, que pienso en Bussi, de la Federación Agraria, pero lo cierto es que todos terminaron siendo militantes de la causa macrista. Es decir, se montaron sobre una revuelta, una desobediencia que ellos mismos fogonearon desde sus medios de comunicación, que, entre otras cosas, después generó la derrota electoral de Néstor Carlos Kirchner a manos de Francisco de Narváez, que ahora maneja supermercados como siempre. O sea, se metió en la política para ganar a Kirchner y después se fue. A Kirchner, a Kirchner. Eso fue posible por esa 125 y eso fue posible también porque esa rebelión, esa desobediencia fogoneada desde los factores de poder, eh, generó secuelas, un daño político a la credibilidad, a la gobernanza del gobierno democrático de Cristina Fernández de Kirchner recién asumida. Porque hay que recordarlo siempre, ¿no? En esa rotonda de la historia a Cristina le tocó asumir la presidencia con esa crisis. Hay una fantasía de la derecha que es una fantasía golpista de la derecha en Argentina, golpe blando, golpe indirecto, destitución, en comba, pegarle con 3 dedos, no sé cómo se llama. Pero hay una fantasía de esa derecha que es reeditar esa 125. Reeditar de alguna manera esa 125. A alguien se le ocurrió que la revolución de las escuelas, como dice hoy Fernando González en Clarín, o la revolución de las mamis o del chat de las mamis, como se escucha habitualmente, es una posibilidad de otras 125. Hay un clima de desobediencia, en eso se parece. Hay un clima de desobediencia. Yo creo que hay de todos modos una diferencia sustancial. Aquello era por plata, además de la política era por plata, por mucha plata. Estábamos hablando de una renta extraordinaria. La 125 discutía eso, el Estado discutía cómo hacía para derramar esa renta extraordinaria al conjunto de la sociedad y productores de siembra, los dueños de lo que algunos llaman la Revolución Verde, bueno, dieron la pelea para quedarse con la mayor parte de la torta. Digo, dieron una batalla descomunal, diríamos, ¿no? Para las instituciones fue muy degradante, pero bueno,
La verdad es que eso fue superado. Acá no hay plata. No hay plata al menos de modo directo. Acá el valor, en teoría, es un valor de carácter más abstracto, que tiene que ver con no ser ignorantes, acceder a la educación, hacer como hacen los países, los otros países. Digo, todo esto funciona más con un paradigma no tan material, sino simbólico, ¿no? Porque el peronismo, ustedes saben, a pesar de que la historia demuestra que fue el que garantizó la gratuidad, por ejemplo, de la enseñanza universitaria, el peronismo es un movimiento antiescolar, es un movimiento antisanmiertino. El peronismo es la brutalidad y la ignorancia, el peronismo es la barbarie. Digo, habremos escuchado esto miles de veces y es lo mismo que se dice hoy de manera distinta. Cada vez que se atribuye al gobierno de Alberto Fernández, y los invito a ver el chat de las mamis, por ejemplo, se atribuye al gobierno de Alberto Fernández la intención de que los chicos no estudien para que sean ignorantes, porque ignorantes van a ser, pueden ser más manipulados o más manejados. Claro, usted me escucha y dice, pero está diciendo una pavada. Sí, vieron, pero la fuerza de manejar bienes simbólicos es que una pavada la transformase en una verdad científica. Por eso no quieren que nosotros tengamos bienes simbólicos, que no quieren que tengamos diario, no quieren que tengamos radio, no quieren que tengamos nada. Nos dejan estar un ratito. Pero bueno, les decía, la revolución de las escuelas la llama Fernando González hoy en el frente editorial del diario Clarín. ¿Y saben qué? Que me llamó la atención, que también habla de la resolución 125. Por eso les decía que hay como una fantasía de reeditar ese momento, que fue un momento, yo diría que fue como una especie de toma de la Bastilla al revés. Porque unos suponen que hay ciertas cosas que obedecen al imaginario de derechas y izquierdas, ¿no? Pero Jorge Alemán es el mismo que dice, se rompieron todos los anclajes. ¿Qué quiere decir eso? Que vos hoy ves, y esto fue, me acuerdo lo decía por los chalecos amarillos en Francia cuando se sublevaron, antes eso hubiera sido una marcha de izquierdas. Y sin embargo esos tipos querían que Le Pen fuera el presidente, o la hija de Le Pen. Así de curioso está el mundo, así de raro. Los anclajes clásicos, tradicionales, se han roto. Y es probable que cuando ellos hablen de la 125 estén hablando de un momento donde se sintieron partes o protagonistas y pudieron acorralar de algún modo al kirchnerismo o al peronismo. Por eso les decía, después de la 125, Néstor Kirchner perdió. Y perdió en manos de Narváez, un tipo que se había comprado el peronismo de la misma forma que compró una biblioteca, 2 uniformes de Perón y creo que la colección de zapatos. No nos olvidemos de eso. Y hoy compra supermercados. Por lo tanto, digo, hay una intención allí de reeditar lo que en el imaginario de estos grupos les resultó. Insisto, de allí salió Cambiemos. La 125 es el origen de todo eso, es una revuelta. Es como si fuera, yo me acuerdo que fue el grito de Alcorta, creo, ¿no? El que dio origen a la Federación Agraria. Bueno, esto fue el grito de la oligarquía rural, la oligarquía terrateniente, más los grupos beneficiados por esa revolución verde que nos trajo en su momento el gobierno de Menem, ¿no? Que tiene que ver con la soja transgénica, y bueno, el precio internacional de eso que ha hecho a ricos y multimillonarios de la Argentina mucho más ricos y mucho más multimillonarios. Dicho esto, esta revolución de las escuelas, les digo, no es lo mismo, o no creo yo que sea lo mismo, porque no hay materialidad, no puede anclar en ninguna materialidad. Es algo que está en el terreno de lo simbólico, pero que cuesta bajar a la materialidad. ¿Por qué? Porque la gente con 2 dedos de frente quiere que sus pibes no se contagien y quieren que los docentes de sus pibes, a los que quieren bastante más que Soledad Acuña, tampoco se contagien y se mueran. No hay materialidad para que esto anclen a un lado porque no estamos discutiendo de guita. En todo caso, estamos discutiendo si Rodríguez Larreta va a ser el candidato a presidente de Macri o no va a serlo. En todo caso, estamos discutiendo sí la forma de que se produzca una catástrofe sanitaria que estos grupos entienden que es la única manera en la que el gobierno del Frente de Todos nos lo va a arrasar en las urnas en la próxima elección. Ese es el problema. Hay una impotencia y esa impotencia lo lleva a tomar decisiones que el artículo 205 del Código Penal llama criminales. No lo dije yo. No lo dije yo. Esta revolución de las escuelas está anclada, les decía, en una falacia, en muchas, pero hay una que es fundamental. Dicen, la Argentina el año pasado cerró mucho tiempo, ¿sí? Cerró mucho tiempo las escuelas y eso produjo una serie de trastornos en los pibes psíquicos, psicológicos. Bueno, la verdad es que me hacen sentir Herodes cuando escucho esas cosas, pero sí, me imagino que algo le debe pasar al gobierno con eso. Lo cierto y lo concreto, que eso, que parece una verdad, que se repite en los chats de las mamis. Después, creo que si tenemos tiempo, mañana voy a hacer escuchar un audio, porque para mañana, no, para el jueves está convocado en Santa Cruz, ya de paso les aviso, es el grupo ETN,
un grupo de productores y periodistas de TN, un móvil de TN, para poner eje, foco en la revolución de las escuelas. Va a ocurrir en distintas provincias. TN ya comprometió su presencia en varios lugares y hay grupos de padres activistas del PRO y de Juntos por el Cambio que están generando eso, porque necesitan imágenes para recrear el clima de la 125. Pero bueno, quiero desmentir esto que dice Fernando González y quiero desmentir también esta falacia sobre la que se construye que el año pasado Argentina fue el país que más cerró en el mundo, una cosa por encima de las escuelas. Y lo voy a desmentir con uno de los socios de Clarín, porque eso es lo más lindo que tiene esto. Lo voy a desmentir con una nota publicada, mal titulada, como ocurre habitualmente, pero publicada en el diario La Nación. ¿Por qué le digo que está mal titulada? Porque titulan así: la Argentina se encuentra entre el 10% de países que más tiempo cerraron escuelas por la pandemia. ¿Sí? Cuando vas a buscar la información, dice, naciones con menos clases en el mundo. ¿Y quién lidera ahí? India, 51 semanas. ¿Quién le sigue con menos clases en el mundo desde que arrancó la pandemia? Estados Unidos, con 47 semanas. Entre ellas está la Argentina. Claro, la Argentina tuvo 46 semanas de educación virtual y no presencial. Digamos las cosas como son. Educación virtual y no presencial. Que la educación virtual sirve más, sirve menos, es harina de otro costal, es discusión de otro momento. La verdad es que si tuviéramos el Conectar Igualdad, el Plan Sarmiento, si en vez de estar debiéndole quita al Fondo Monetario, podríamos invertir 80.000 millones de dólares en hacer de este país un país más tecnológico y mejor repartido en términos de riqueza, no estaríamos discutiendo estas tonterías. Pero bueno, estamos discutiendo estas tonterías. Brasil, ¿saben cuánto cerró a diferencia de la Argentina? 44 semanas, es decir, dos semanas menos. Colombia 43 semanas, es decir, 3 semanas menos. Perú 42 semanas. Y sigo la lista. Todos los países han cerrado más o menos en esos números. Porque eso fue lo que se hizo durante la primera ola. Después podemos decir si está bien, si está mal. Esto es ajuste, desajuste, aprendizaje, error, más error que aprendizaje. Hoy tenemos elementos que no había hace un año, me parece, ¿no? Y creo que es en función de eso que se toman algunas medidas. Y tomo algo que dijo hoy creo que Hamilton. El gobierno está cerrando por 2 semanas la presencialidad, no por 2 años. Y sin embargo vemos una reacción desmedida, insisto, y me puse a pensar, ¿por qué es esa reacción desmedida? Bueno, están tratando de generar ese clima, casi siempre ocurre, digamos, ese clima de rebeldía social, de desobediencia que hizo posible una 125. ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo sustancial, y con esto cierro. Allí se discutía guita, mucha guita, plata, billete, moneda, billulla, como le quieran decir. En este momento, no. Esta es una discusión de carácter político. Y es cómo le generan al gobierno el traspié sanitario, la catástrofe sanitaria que haga que este gobierno se vuelva menos competitivo electoralmente. Porque tal como están dadas las cosas, si Argentina vacuna y hace lo que viene haciendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero también el gobierno nacional, es decir, cuidar, es probable que la derecha en la Argentina, en las próximas elecciones, cuando se hagan, porque todo está en discusión, sufra una paliza histórica. Eso es lo que están tratando de evitar. Ahora, por más que traten, por más que lo intenten, la salud juega de aliada del gobierno. Y como la mayoría quiere la salud, porque al fin de cuentas estamos hablando de grupos que no son mayoritarios, sino son grupos que expresan o representan a una parte de la sociedad, pero que no es toda la sociedad, es probable que el paisaje o el escenario que enfrente el gobierno en la próxima contienda sea un escenario para festejar doble. Un escenario de salud, controlando la pandemia y también poniendo a estos grupos y a estas intenciones desestabilizadoras en el lugar que les corresponde, que saben cuál es, la insignificancia. 20